Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito donde más menos amos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Soy y hoy vamos a hablar de un tema que dando mucho de copyright hablar, y no solo en Turquía, sino en todas partes donde la pasión superíndice 3N por las series turcas ha echado rauces, la supuesta crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Como saben, esta pareja conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su cómica explosiva, su carisma arrollador y su evidente conexión superíndice 3N en la exitosa serie, Senu con diéresis al Cam. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos hicieron más menos con amores de cuento de hadas, y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla solo intensificó superíndice 3 la fascinación superíndice 3N del público. Aunque su relación superíndice 3N amorosa llevó superíndice 3 a su fin, siguen siendo figuras muy queridas y seguidas por fans de todo el mundo, que aún conservan la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Pero copyright tiene que ver la nueva telenovela de Kerem Bürsin en todo esto. Pues según los rumores el retraso en el estreno de esta nueva serie, que genera una expectativa casi palpable, podría estar relacionado, de manera indirecta, con una tensión superíndice 3N creciente entre ambos. Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles de este culebro superíndice 3N turco que parece sacado de una novela. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas. Siempre estamos trayendo las últimas noticias, análisis en profundidad y recomendaciones personalizadas para que tu copyright al dúa con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Además suscribirse es gratis. Así que no se lo piensen y únanse a nuestra creciente comunidad de amantes de las novelas turcas. Queremos saber les son sus series favoritas, sus personajes amados y sus teorías locas. Ahora vamos al meollo del asunto. Como mencionaba al principio, la nueva serie de Kerem Bürsin está generando muchísima expectativa. Se trata de una producción superíndice 3N ambiciosa, con una trama intrigante que mezcla acción superíndice 3N, drama y un toque de misterio, y un elenco de lujo que incluye algunos de los nombres importantes de la industria turca. Sin embargo, el estreno se ha retrasado varias veces, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones, desde problemas de financiación superíndice 3N hasta desacuerdos creativos. Algunos medios turcos aseguran que el retraso se debe a problemas en la producción superíndice 3N, como dificultades para encontrar las locaciones perfectas o retrasos en la filmación superíndice 3N debido a las condiciones climáticas. Otros hablan de diferencias creativas irreconciliables entre el actor, que también copyright estuvo involucrado en la producción superíndice 3N, y los productores, especialmente en lo que respecta al enfoque de la historia y el desarrollo de los personajes. E incluso hay quienes sugieren con un dejo de malicia, que Hande Erupar Rafael podría haber tenido algo que ver, aunque sea indirectamente, con este retraso. Pero, superíndice 3 podría Hande estar involucrada en el retraso de la serie de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde los rumores comienzan a tomar forma. Los rumores apuntan a que Hande, que también copyright estuvo trabajando en varios proyectos de alto perfil, podría haber ejercido cierta influencia, indirecta pero palpable, sobre el proyecto de Kerem, ya sea a través copyright de conexiones en la industria, mediante alguna recomendación superíndice 3N que no salió superíndice 3 del todo bien, o incluso, según algunas fuentes no confirmadas, expresando ciertas reservas sobre la trama de la serie. Se dice que Hande, conocedora del gusto del público y con un instinto agudo para detectar el potencial de un proyecto, habrá manifestado ciertas dudas sobre la viabilidad de la historia, lo que habrá generado cierta incomodidad entre Kerem y los productores, quienes confiaban plenamente en el guión original. Pero antes de que se alarmen y empiecen a sacar conclusiones precipitadas, quiero aclarar que todo esto son solo rumores, especulaciones y chismes de la farándula turca. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, ni prueba irrefutable, de que Hande Erupar Rafael haya tenido algo que ver, ni directa ni indirectamente, con el retraso de la serie de Kerem Bürsin. Sin embargo, es innegable que hay cierta tensión superíndice 3N en el aire entre los fans de ambos actores, quienes no dudan en expresar sus opiniones, a menudo con vehemencia, en las redes sociales. Los hashtags #Kerem Hande Forever y #Hande Kerem Reunion siguen siendo tendencia.
Pero también copyright N hay hashtags que expresan frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N ante la falta de noticias sobre sus proyectos individuales y la posibilidad, cada vez más remota, de una reconciliación superíndice 3N. Y hablando de series que generan tensión superíndice 3N, controversia y un torrente de emociones entre los espectadores, vamos a hablar de otra producción superíndice 3N turca que ha dado mucho de copyright hablar últimamente, Yargı. Esta serie de copyright nero drama y misterio, protagonizada por los talentosísimos Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, ha cautivado al público con su trama llena de giros inesperados, personajes complejos con motivaciones oscuras y una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense que te mantiene al borde del asiento. La serie narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal honesto, incorruptible y con un sentido del deber inquebrantable, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, apasionada y a menudo imprudente, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado y macabro caso de asesinato que pone a prueba sus principios, sus creencias y su propia relación superíndice 3N. Yargı es relevante para el tema de hoy porque, al igual que la supuesta crisis entre Kerem y Hande, ha generado mucha pasión superíndice 3N y debate entre los espectadores. La serie aborda temas delicados y controvertidos como la corrupción superíndice 3N to copyright Mika, la injusticia rampante, la venganza ciega, la lucha por el poder y los límites de la ley, y no duda en mostrar escenas violentas, perturbadoras y emocionalmente intensas. Esto ha provocado críticas y elogios a partes iguales, pero lo que es innegable es que Yargı ha sabido mantener al público enganchado a la pantalla semana tras semana, generando un debate constante en las redes sociales y convirtió copyright en un fenómeno superíndice 3 cultural en Turquía y en el extranjero. Un dato interesante sobre esta serie es que ha ganado numerosos premios y reconocimientos, tanto en Turquía como a nivel internacional, incluyendo premios a la mejor serie, al mejor actor y a la mejor actriz. Su con diéresis copyright cito radica en su guión inteligente y bien estructurado, sus actuaciones impecables y convincentes, su dirección superíndice 3N impecable que crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante, y su capacidad para conectar con el público a través copyright S de personajes complejos y situaciones realistas. Además es la química innegable entre los protagonistas, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, ha contribuido enormemente a que la serie sea un con diéresis copyright cito rotundo. Otra serie que ha causado furor en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre el público joven, es AEK 101. Esta serie juvenil de drama y romance disponible en la plataforma de streaming Netflix, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes y marginados que intentan evitar, a toda costa, que su querida y comprensiva profesora sea trasladada a otro colegio. Para lograrlo idean un plan descabellado, emparejarla con un joven, guapo y algo torpe profesor de baloncesto. La serie es protagonizada por un elenco de superíndice 3 benes talentos como Kubilay Aka, Mert Yazkoğlu, Alina Boz, Selahat Timpaal y Grados Pekfailays Yazk. AEK 101 es relevante para nuestro tema porque, aunque a priori pueda parecer una serie juvenil sin mayor pretensión superíndice 3N, en realidad aborda temas importantes y relevantes para la juventud actual, como la amistad incondicional, el primer amor, la búsqueda de la identidad, la aceptación superíndice 3N de uno mismo, la superación superíndice 3N de los obstáculos y la importancia de la educación superíndice 3N. La serie ha conectado profundamente con el público joven gracias a sus personajes en traumas menos hables, sus historias inspiradoras y su tratamiento honesto y realista de los problemas de la adolescencia. Un dato curioso sobre AEK 101 es que fue una de las primeras series turcas en ser producida y distribuida por Netflix, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 global y abrió superíndice 3 las puertas a otras producciones turcas en la plataforma. La serie tuvo tanto con diéresis copyright cito a nivel internacional que Netflix decidió superíndice 3 renovarla para una segunda temporada, consolidando a AEK 101 como una de las series juveniles más populares de la plataforma. Y hablando de series que se han convertido en fenómeno superíndice 3 globales, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todo el mundo, no podemos dejar de mencionar Muteayem YZYL. Esta serie es tu superíndice 3 rica de drama y romance, protagonizada por los carismáticos Ali Tergenu Párrafo y Meri Muzerli, narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes importantes, poderosos y controvertidos del Imperio Otomano, y su apasionada y tumultuosa relación superíndice 3N con Hürrem Sultán,
una esclava de origen ucraniano que se convirtió superíndice 3 en su esposa, su consejera de confianza y una figura clave en la política del imperio. Muteaye MYZYL es relevante para nuestro tema porque, además de ser una serie Istu superíndice 3 rica fascinante que nos transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas copyright picas y pasiones desbordadas, también copyright N ha generado mucha controversia y debate. La serie fue acusada por algunos sectores conservadores de distorsionar la historia, de presentar una imagen negativa y caricaturesca del Imperio Otomano y de promover valores inmorales. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que la serie se convirtiera en uno con diéresis copyright sito mundial sin precedentes, siendo vendida a Mood S de 70 pauses y doblada a numerosos idiomas. Un dato interesante sobre Muteaye MYZYL es que su producción superíndice 3N fue una de las Mood S costosas y ambiciosas de la historia de la televisión superíndice 3N turca. La serie contó superíndice 3 con un gran despliegue de vestuario lujoso y detallado, decorados opulentos que recreaban fielmente el palacio de Topkapi, efectos especiales impresionantes y una banda sonora copyright pica que realzaba la grandiosidad de la historia. Volviendo a la controversia, y hacer un donos al final de este análisis exhaustivo, otra serie que generó superíndice 3 un debate considerable y que tocó superíndice 3 fibras sensibles en la sociedad turca fue Fatmagul Suu párrafo UNE. Esta serie de drama, protagonizada por los talentosos Beren Saat y Engin Akyurek, cuenta la historia de Fatmagul, una joven inocente y más menos adora que es víctima de una violación superíndice 3N en grupo en un pueblo costero de Turquía, y que se ve obligada, por presión superíndice 3N social y familiar, a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo y preservar el honor de su familia. Fatmagul Suu párrafo UNE es relevante para nuestro tema porque aborda un tema muy delicado, doloroso y controvertido como la violencia sexual, la cultura de la impunidad y la revictimización superíndice 3N de las víctimas. La serie fue elogiada por su valentía al tratar este tema de manera frontal, sin eufemismos ni concesiones, y por visibilizar el sufrimiento, el trauma y las secuelas psicológicas superíndice 3 gicas que sufren las víctimas de violación superíndice 3N. Sin embargo, también Copyright N fue criticada por algunos sectores conservadores y religiosos que consideraron que la serie era demasiado explícita, que promovía la inmoralidad y que da un más menos a la imagen de Turquía. A pesar de las críticas, Fatmagul Suu párrafo UNE se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito de audiencia y generó superíndice 3 un debate público sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. Un dato interesante sobre Fatmagul Suu párrafo UNE es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas sociales tabúes y en desafiar las normas sociales conservadoras, lo que la convirtió superíndice 3 en un referente para otras producciones que intentaron abordar temas similares. Y por último, aunque podríamos seguir hablando de muchas series turcas que han marcado un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N, vamos a mencionar Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova. Esta serie de drama y romance ambientada en la Turquía rural de los más menos 70, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja de enamorados que se ven obligados a huir de Estambul tras cometer un asesinato en defensa propia. La serie es protagonizada por los talentosos Hilal Almbilek, Uygur Güney y Murat Ünal. Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova es relevante para nuestro tema porque, al igual que la supuesta crisis entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, ha mantenido al público en vilo, enganchado y expectante durante varias temporadas. La serie es llena de intrigas familiares, traiciones amorosas, secretos oscuros y giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Un dato curioso sobre Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova es que fue grabada en la región superíndice 3NDU con diéresis Sukurova, en el sur de Turquía, lo que le da un toque de autenticidad y realismo a la historia. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta crisis entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, provocada por el retraso en el estreno de la nueva serie de Kerem, y hemos analizado algunas de las series turcas Mood S Polu Copyright Micas, exitosas e influyentes de los últimos aún más menos os. Hemos visto CU superíndice 3 estas series han generado pasión superíndice 3N, debate, controversia y un impacto significativo en la sociedad turca y en el público internacional. Hemos visto CU superíndice 3 estas series han conectado con el público gracias a sus tramas intrigantes, sus personajes complejos y sus temas relevantes que invitan a la reflexión superíndice 3N y al debate. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo.
Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N, copyright piensan de la supuesta crisis entre Kerem y Ande. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores o es solo una estrategia publicitaria para generar mood esa expectativa en torno a sus proyectos? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.